Según la Constitución de 1857, ante la ausencia de un presidente de la República, el puesto se le daba al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en este tiempo era el licenciado Benito Juárez. Pablo Juárez García, mejor conocido como Benito Juárez, fue el presidente número 27 del país. También fue el primer presidente indígena mexicano. Juárez inició su presidencia el 15 de enero de 1858 y la terminó el 10 de abril de 1864. Juárez hizo enorme cantidad de cosas por México. No solo resistió la invasión francesa o derrocó el imperio para restaurar la república, sino que también utilizó sus reformas progresistas y liberales para desarrollar y modernizar el país. Juárez se caracteriza por su forma de actuar progresista y reformista. En 1855 se le nombró a Benito Juárez como ministro de Justicia e Intervención Pública del país. Fue cuando Juan Álvarez gobernó bajo la famosa Ley Juárez, la cual contenía 77 artículos normales y 4 transitorios. Esta ley fue expedida el 23 de noviembre de 1856. También se modificó el sistema de fuero. Gracias a todo esto hizo que México se cambiara positivamente en todos sus aspectos y que los mexicanos puedan vivir mejor día. La Revolución Norteamericana de 1847, el distanciamiento entre los estados, la poca falta de recursos y las seguidas guerras entre los liberales y conservadores causaron que no hubiera paz entre los territorios. La Guerra de Reforma o Guerra de los 3 años inició a partir del 17 de septiembre de 1857 con la promulgación del Plan de Tacubaya hasta el 1 de enero de 1861. La permanencia de estados colonia, que se favorecieran sus privilegios y que la economía estuviera dentro del país. Buscaban una transformación social y política moderna y que hubiera mercado externo. En febrero de 1857 fue proclamada la nueva Constitución, en donde se declaraba la abolición de esclavitud, la libertad de culto y educación, y se eliminaban los fueros militar y eclesiástico. Desde 1855 se crearon leyes para modernizar el país y cambiarlo. En 1855 se creó la Ley Juárez, que quitaba los fueros del clero y del ejército y creía que todas las personas eran iguales ante la ley. En 1856 se creó la Ley Lerdo, que decía que las instituciones, convenciones que tuvieran propiedades que no estaban usando se las dieran a las personas. En 1857 se creó la Ley Iglesias, que prohibía cobros parroquiales y el diezmo. En 1859, Juárez dio a conocer otras leyes de reforma en medio de la guerra desde Veracruz. La primera fue la Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos, que complementa la Ley Lerdo y dice que se amortice todos los bienes de la iglesia y que estos ya no pasan por los rentistas. Otra fue la Ley de Matrimonio Civil, que dice que el matrimonio religioso ya no es el oficial y ahora se tiene que hacer un contrato civil con el Estado. Otra es la Ley Orgánica de Registro Civil, que declara defunciones y nacimientos por medio de otro contrato civil con el Estado. Otra es la Ley de Exclaustración de Frailes y Monjas, en el que se prohíben los claustros y los conventos, y las monjas y frailes que vivieran en ellos tenían que desalojarlos. Y por último fue la Ley de Libertad de Culto, que dice que todas las personas tienen el mismo derecho de elegir y practicar el culto que deseen, pero las ceremonias no se pueden realizar fuera de iglesias ni templos. Cuando el Plan de Ayutla triunfó y Santana fue derrotado, se dio paso a un gobierno liberal. Juan Álvarez fue electo como presidente provisional en octubre de 1855. Él construyó el Gabinete de Liberales Puros y después se dio inicio a la reforma con la ley de que los militares y la iglesia no tuvieran tanto poder sobre México. A esta ley se le conoce como la Ley Juárez. Después Ignacio Comonfort sustituyó a Juan Álvarez a finales de 1855 y más leyes reformistas se fueron creando, como por ejemplo la Ley Lerdo en 1865 y la Ley Iglesias creada en 1857. En febrero de 1856, los diputados de un Congreso Constituyente se juntaron para elaborar la Constitución. El resultado fue una nueva Constitución firmada el 5 de febrero de 1857. Como era de esperarse, los conservadores estaban descontentos con esta nueva Constitución. Cuando Comonfort dejó de ser presidente, Benito Juárez se hizo cargo de México. El 17 de diciembre de 1857, Félix Zuloaga, del grupo conservador, promulgó el Plan de Tacubaya, exigiendo la anulación de la Carta Magna. Esto creó un gran conflicto. Como hemos visto, han ocurrido muchas cosas desde el año de 1855 hasta 1864. Aquí un resumen de los datos importantes. En 1855,
Juárez queda como ministro de Justicia y Asuntos Eclesiásticos y crea la Ley Juárez. En 1856 se crea la Ley Lerdo y el Congreso Constituyente. En 1857 se crea la Constitución, el Plan de Tacubaya, y Juárez queda como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 1858 comienza la Guerra de Reforma. Juárez es encarcelado, después liberado, y también se vuelve el presidente de la República. En 1859 se publican las leyes de reforma. En 1860 Jesús González derrota a Miramón y este suceso le pone fin a la Guerra de Reforma. En 1861 Juárez entra a la capital. En 1864 Juárez sale del poder y llegan Maximiliano de Habsburgo y su esposa.